Buen día. El tema de hoy es anatomía de los párpados y parálisis de los pares craneales. Pues el párpado superior está estructurado por partes anteriores y posteriores y tenemos enumeradas 9 de ellas. Está compuesta por la piel, por tejido subcutáneo, por el músculo orbicular, por el tabique orbitario, por la extensión anterior de la grasa, por la aponeurosis del músculo elevador, por el músculo Müller, el tarso y la conjuntiva. En la imagen superior podemos ver las partes externas del párpado superior señaladas. Tenemos señalada el tarso, el músculo orbicular, la conjuntiva, el borde palpebral y obviamente el párpado. Y en la parte de abajo tenemos un corte en donde vemos la anatomía de estas estructuras. Eh, Podemos ver cómo está señalado el músculo elevador del párpado, el músculo de Müller, el tarso, la aponeurosis del músculo elevador, la grasa preaponeurótica, el septum y el techo orbitario. La piel es una capa externa y delgada, mide 0.6 a 1 milímetros, se extiende desde la ceja hasta el margen del párpado superior y esta piel del párpado superior tiene constituido pliegues o un pliegue específico. Este pliegue es una capa de piel doblada de tejido subcutáneo y de músculo orbicular. Se mide cuando el paciente tiene la mirada en posición primaria, que es hacia el frente. En hombres este pliegue mide de 7 a 8 milímetros y en las mujeres este pliegue mide de 8 a 12 milímetros. Cuando se encuentra en exceso se denomina dermatocalasia. En la parte superior tenemos una imagen con mediciones comparativas de la piel periocular y podemos hacer una diferencia con estas mediciones que la piel del párpado superior es más delgada que la inferior, midiendo 1 milímetro de grosor, mientras el párpado superior mide 2.19 milímetros. En la imagen inferiores tenemos dos imágenes, la A y la B. La A está señalada con una flecha roja y una flecha negra. La flecha negra está marcando el pliegue del párpado superior plegado por piel y la flechita roja ya está mostrando el tejido subcutáneo y del músculo orbicular. Y la imagen B muestra cómo esta piel, este pliegue está en exceso, por lo que este paciente tiene una dermatocalasia. El músculo orbicular de los ojos es la segunda capa del párpado, es responsable de cerrar el párpado y de las expresiones faciales. Tiene una porción palpebral, que es la que va a recubrir los párpados, y una porción orbitaria, que está compuesta de fibras musculares. La porción palpebral va a corresponder a la región central del músculo y ocupa ambos párpados. Y la porción orbitaria se va a insertar sobre los bordes del surco lagrimal, el hueso maxilar y el lagrimal. Y en esta imagen lo podemos ver un poquito más claro. El tabique orbitario es una capa fibrosa, es fina, es traslúcida, blanca y multilaminar. Separa la órbita del párpado y cuando ésta está roto, genera una hernia de la grasa orbitaria anterior que clínicamente lo podemos describir como bolsas de grasas hinchadas en el párpado. En la imagen superior tenemos un corte de la anatomía en donde se encuentra este tabique orbitario que está señalado acá, y en la imagen inferior como cuando se rompe, como lo podemos ver en la clínica. Podemos ver que esta paciente tiene bolsitas de grasas en el párpado superior e inferior. La grasa orbitaria pues se va a encontrar entre el tabique y el complejo del elevador. En el párpado superior tenemos dos bolsas de grasa orbitaria, una medial y una central, que también se le llama preaponeurótica, y la protrusión lateral
esta grasita puede indicar el prolapso de la glándula lagrimal. En la imagen superior podemos ver cómo tenemos una grasa central señalada y la grasa medial en donde la encontramos. Medial porque aquí tenemos la nariz, entonces es nasal, ¿verdad? Medial, central. Y en la imagen inferior podemos ver cómo se ve esta protrusión lateral, que aquí ya estamos hablando de la caída de la glándula lagrimal, que puede ser debido a un golpe. En estos pacientes siempre se recomienda la observación de antiinflamatorios tomados y observar en unas 2 semanas para ver cómo y diferenciar, sobre todo si el motivo de consulta de la paciente fue un trauma y presenta esto clínicamente. Tenemos que dejarla en observación dándoles antiinflamatorios, colocación de compresas frías y ver si ya después de este tiempo de observación pues efectivamente la glándula lagrimal está caída, pues estas medidas no van a hacer que esta glándula regrese a su lugar, por lo cual el manejo sería cirugía. El músculo elevador del párpado superior, pues este tiene un componente muscular y uno aponeurótico. Tiene una longitud total del complejo de aponeurosis del músculo elevador de 55 milímetros. En hombres 36 a 44 y en mujeres de 14 a 20 milímetros. Está localizado superomedial, como vemos en esta imagen, superior y medial al párpado, con superior y medial al recto superior, con el que comparte una vaina en común. Los pacientes con ptosis congénita van a tener una debilidad del recto superior. El músculo Müller es un retractor no estriado del párpado superior, mide de 10 a 12 milímetros de largo y 15 milímetros de ancho. Está inervado por el sistema nervioso simpático. Entonces lo vemos en esta imagen acá, músculo de Müller. Buenos días, vamos a hablar del capítulo 10 del libro de estrabismos. Este se titula Parálisis de los pares craneales 3, 4 y 6. El tercer par craneal, también es llamado motor ocular común, se caracteriza por generar ptosis palpebral, exotropia o desviación de la mirada de forma vertical. Puede acompañarse o no de compromiso pupilar. En los movimientos de aducción, estos movimientos van a estar abolidos, mientras que en los movimientos de abducción están conservados. El ejemplo, acá tenemos una imagen en donde podemos ver la parálisis unilateral del tercer par craneal del lado izquierdo. Las áreas de lesión del tercer par craneal son 8. El primero es la región orbitaria, la segunda es la hendidura esfenoidal, la tercera es el seno cavernoso, la cuarta es el aneurisma de la arteria comunicante posterior, el 5 es una herniación del uncus, el sexto es el síndrome de Weber, que se caracteriza por la presencia de glaucoma y de miangioma coroideo difuso. El 7 tenemos el síndrome de Benedict, que es un trastorno del movimiento ocular conocido como oftalmoplegia. Y la octava es una paresia nuclear. Como lo podemos ver en esta imagen, están señaladas con números cada una de las regiones en donde se pueden dar cada uno de estos síndromes. Aquí tenemos una figura en donde muestra un aneurisma de la arteria carótida interna izquierda con compromiso del seno cavernoso, que también es producida por una parálisis unilateral del tercer par del ojo izquierdo. Aquí hay un ejemplo de una lesión nuclear. Esta se puede dar por tumores del cerebro medio, especialmente ubicada en la zona 8, y hay alteración pupilar y dificultad de realizar la supraversión, es decir, la mirada hacia arriba. Entonces acá en esta imagen tenemos una parálisis nuclear del tercer par
de ambos ojos, en donde no hay ausencia del fenómeno, donde hay ausencia del fenómeno de Bell, el paciente recurre a la colocación de cintas adhesivas para mantener elevados los párpados superiores, ya que por sí solos no lo puede hacer. Acá hay un ejemplo de lesión supranuclear por medio de una imagen. Estos recordemos que pueden ser causados por tumores de la glándula pineal o por infartos mesencefálicos. Lo característico, lo que lo diferencia de una lesión nuclear es que esta supranuclear sí puede, aquí sí está conservado la parálisis de Bell, y acá tenemos una imagen donde estamos viendo un pinealoma que genera esta parálisis del tercer par en ambos ojos. La pupila y la parálisis del tercer par, pues la pupila cuando está conservada, cuando está isocórica la lesión original, puede ser de origen vascular isquémico, y cuando la pupila está alterada puede tener un compromiso compresivo o infiltrativo. ¿Cómo evolucionan estas parálisis del tercer par? Pues se pueden recuperar completamente o solo una parte, lo que lo llamamos parcial, o se puede quedar en una parálisis definitiva, o puede haber una regeneración aberrante. Estas van a ser de origen traumático. Estas se van a caracterizar por una disfunción de los músculos debido a las fibras nerviosas que no siguen la dirección anatómica normal, o por otras alteraciones como elevación palpebral paradójica en infraversión, es decir, las fibras del músculo recto inferior se orientan hacia el elevador del párpado. O puede haber una miosis pupilar en aducción del lado afectado, cuando las fibras del músculo recto medio inervan el esfínter de la pupila. Y acá vemos una imagen en donde hay una regeneración anómala del tercer nervio del lado del ojo izquierdo. Y aquí podemos ver que el globo ocular está en exotropia y la elevación del párpado superior en infraversión. ¿Cuáles son las áreas de lesión del cuarto par? Pues estas solamente van a tener 4. En la órbita, en la hendidura esfenoidal, en el seno cavernoso, en el mesencefalodorsal. El cuarto par craneal también se llama troclear, es el nervio más largo. La causa más frecuente es un trauma intracraniano. Hay alteraciones vasculares en la arteria cerebral posterior y en la parte cerebrosa, y también es causado por diabetes. Acá los síntomas que va a presentar el paciente es una diplopía o visión doble vertical que puede ser espontánea y se puede compensar con que el paciente incline la cabeza. Acá tenemos un ejemplo de una imagen de un trauma craneano cerrado por arma de fuego. Se pueden observar los perdigones en región frontal. La contusión cerebral por el contragolpe es causa frecuente de la lesión sobre el cuarto par craneal. La parálisis completa del cuarto par pues se va a manifestar en edades tardías con visión doble vertical espontánea por hiperacción del músculo oblicuo inferior ipsilateral. El test de Bielchowski positivo es el que nos va a decir que el paciente está con parálisis del cuarto par. ¿Cómo se hace? Se le pide al paciente que incline la cabeza hacia un lado, se hace la medición vertical y se pide al paciente que gire la cabeza hacia el otro lado y se hace la medición. En donde se obtenga la mayor distancia de la medición es el ojito que está alterado. Y recordemos que esta parálisis completa del cuarto par puede generar una hipoplasia hemifacial leve a moderada del lado contrario del músculo paralizado. El sexto par craneal puede ser aislada o combinada dependiendo de la zona de localización. Podemos hacer movimientos de ducciones que son movimientos limitados o abolidos para las abducciones. Van a generar una diplopía y estas van a tener solo 6 zonas de lesión. Acá tenemos las 6 zonas que van desde la órbita, hendidura esfenoidal, seno cavernoso, peñasco, canal de Dorelo y el tronco cerebral. El ejemplo, pues tenemos
que pueden generar congestión, edema conjuntival, exoftalmos, resistencia de retropulsión del globo ocular, soplo orbitario, fístula carótida cavernosa. En esta imagen podemos ver un ejemplo de fístula carotidia cavernosa derecha. Vemos una congestión severa y una dilatación de la vena oftálmica superior con un aumento del volumen orbitario mediante una resonancia magnética cerebral y de órbitas en corte axial. Las lesiones en peñasco y canal de Dorelo pueden generar diplopia, dolor orbitario, hipoacusia ipsilateral, cefalea. ¿Cuáles son las causas? Pues por un trauma, por una masa que aumente la presión intracraniana, por inflamación del oído medio que se extienda al peñasco. A esto se le denomina síndrome de Gradenino. Acá tenemos una imagen de una radiografía simple de la base del cráneo que muestra una fractura lineal a nivel del peñasco con leve desplazamiento que vemos en el extremo izquierdo de la fotografía. La relación anatómica de los pares 4, 7 y 8 van a generar una etiología vascular o tumoral. Pueden presentarse clínicamente con diplopía, oftalmoplegia internuclear ipsilateral, parálisis de la mirada conjugada, hemiparesia contralateral, parálisis facial motora e hipoacusia. Y acá en esta imagen vemos la relación anatómica de los pares 6, 7 y 8 con el fascículo longitudinal medio, la formación reticular paramediana y el tracto piramidal al nivel del tronco cerebral. Las lesiones nucleares del sexto par pues van a tener una paresia de la mirada horizontal hacia el mismo lado. Acá tenemos una imagen del mismo paciente haciendo 3 miradas. La parálisis nuclear del sexto nervio derecho se asocia a secuelas de parálisis fascicular ipsilateral del sexto par derecho tratado con la colocación de una pesa de hora en el párpado superior. Podemos ver en el recuadro izquierdo la parálisis de la mirada conjugada hacia la derecha. La parálisis oculomotoras combinadas 3, 4 y 6 son unilaterales, son lesiones en hendidura esfenoidal o seno cavernoso y van a tener una extensión inflamatoria de senos paranasales a seno cavernoso y de origen vascular. Los ejemplos tenemos en la figura 25-26 extensión de una pansinusitis que causaba oftalmoplegia completa del ojo derecho mediante una resonancia magnética cerebral en corte axial, y en la figura 27 tenemos un gran aneurisma de la arteria carótida interna mediante una resonancia magnética cerebral en corte sagital. El síndrome de Tolosa-Hunt es una infiltración granulomatosa inespecífica del seno cavernoso. Genera dolor ocular o periocular y también se le conoce como el síndrome de oftalmoplegia dolorosa. En esta figura podemos observar pacientes con síndrome de Tolosa-Hunt en ojo derecho, con ptosis completa del párpado superior, limitación del sexto y tercer nervio craneal, con anisocoria leve y también con una limitación del cuarto nervio craneal que no se puede observar mediante estas fotografías. El tratamiento, pues tratar la causa primaria, parchar el ojo durante 6 meses y si no funciona esto ya se procede a una cirugía que puede tener el objetivo de hacer una resección o de una retroinserción de los músculos que están afectados para evitar la visión doble en las posiciones primarias, que es de frente, y para las posiciones para que le permitan al paciente generar lectura. La parálisis facial se va a definir como aquella pérdida o disminución de los movimientos de los músculos faciales. Afecta principalmente el rostro de forma unilateral y pues se debe a diversas causas como infecciones virales, traumatismos, tumores, enfermedades autoinmunes o causas idiopáticas. La parálisis de Bell es de las formas más comunes que se presenta la parálisis facial y esta suele tener una afección periférica. Esta suele aparecer bruscamente súbita de debilidad facial unilateral,
La causa no se conoce, por lo que se dice que es idiopática, pero se relaciona con infecciones virales. Vamos a encontrar en la clínica una asimetría facial, dificultad para cerrar el ojo, como la oftalmos, problemas con saliva y el gusto. Dentro de las otras neuropatías del nervio facial tenemos el síndrome de Ramsay-Hunt, que este es causado por el virus de la varicela zoster, con erupciones dolorosas en el oído y pérdidas auditivas. Podemos encontrar tumores del tronco encefálico, esclerosis múltiple o incluso lesiones traumáticas cuando hay fractura de cráneo. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación entonces neurológica del nervio facial? Podemos observar al paciente viendo la simetría de la fascia, evaluar los movimientos al fruncir el ceño, cerrar los ojos y sonreír. Podemos evaluar de forma sensorial el gusto, la función lagrimal y la salival. Y podemos ayudarnos de estudios complementarios como el electroencefalograma, imágenes por resonancia magnética y tomografía computarizada. ¿Cuáles son entonces las funciones del séptimo par craneal? Pues producir movimientos de los músculos de la expresión facial, sensación gustativa en los 2/3 anteriores de la lengua, control de glándulas lagrimales y salivales y la inervación de los músculos del estribo como el oído medio. Los síntomas, pues, o los hallazgos clínicos del daño facial es parálisis o debilidad facial, asimetría facial, pérdida del gusto, que se le va a llamar disgeusia, disminución de la saliva, que es conocida por xerostomía, y disminución de las lágrimas como ojo seco, hiperacusia, que es hipersensibilidad al sonido, dolor en el oído y espasmos musculares involuntarios. El tratamiento va desde el uso de corticosteroides, como por ejemplo la prednisona en la parálisis de Bell, antivirales si hay indicio de infecciones virales como Ramsay-Hunt, fisioterapia facial, protección ocular, con el uso de lágrimas artificiales y parches cuando el paciente tenga la oftalmos y tenga la imposibilidad de cerrar bien su párpado. Podemos evitar complicaciones hacia la córnea. Y pues la mayoría de estos pacientes mejora en semanas o incluso meses. En conclusión, la parálisis facial afecta funciones esenciales del rostro y debe evaluarse de forma integral, acompañado no solo del oftalmólogo, sino que también del neurólogo. La parálisis de Bell es la causa más frecuente y tiene buen pronóstico cuando está afectado el séptimo par craneal, y una evaluación neurológica completa es clave para el diagnóstico y tratamiento oportuno, ya que en las 9 posiciones de la mirada es casi imposible que se logren mediante la cirugía y normalmente se necesita no solo una intervención quirúrgica, sino más de una para que el paciente quede bien. Entonces acá utilizamos la bibliografía de estrabismo práctico. Este fue el capítulo 10. Gracias.